Bueno, vamos a dejar el protocolo, entre otras cosas, para ganar tiempo. Uno de mis primeros recuerdos, mi hermano mayor me invitó a conocer el mar. Yo vivía en una población bastante aislada. Para llegar al sitio donde teníamos que tomar el viaje en tren, mi hermano me dijo, cuidado, que en esta zona hay grupos armados que lo asaltan a uno, que arriesgan nuestra vida. Es quizás mi primer recuerdo de infancia. Y de allí en adelante, ni un solo momento de paz en Colombia. Nuestra generación ha padecido la violencia permanentemente. Por eso, más allá de dificultades, de críticas, de obstáculos que vamos a tener, lo que estamos viviendo en Colombia es un sueño, un viejo sueño que realmente logramos visualizar. Incluso la foto de las columnas de las FARC ingresando a las zonas de normalización es realmente una foto histórica. Rompe la historia de Colombia. Los colombianos solemos exagerar en el lenguaje, pero este es realmente un momento histórico. Y es el momento en que nosotros, como generación, tenemos que asumir nuestras culpas y nuestras omisiones, y también la generación que presidió las FARC durante estos más de 50 años. Es el momento de brindar a nuestros hijos y a nuestros nietos la posibilidad de un país nuevo. Esta no es solo un proceso militar de dejación de armas, es un proceso que abre posibilidades para el futuro de Colombia. Yo quiero reconocer el liderazgo del presidente Santos. Para él hubiera sido más fácil la inercia. Venía del Ministerio de Defensa, venía de hacer la guerra de manera exitosa. El liderazgo consiste en romper esa inercia y él lo hizo con gran valentía. 3 o 4 momentos para transmitir a ustedes. El más dramático, el más duro para nosotros, cuando se nos pidió por parte de sectores de la sociedad colombiana e incluso de las FARC comenzar por un cese del fuego y por un acuerdo de humanización de la guerra, y nos negamos. El argumento era muy sólido: si conversan, ¿por qué disparan? Un sólido argumento que tuvimos que negar, porque ya teníamos experiencias anteriores que demostraban que comenzar a discutir por el cese del fuego cuando no había una masa crítica de confianza y de acuerdos podría ser un fracaso. Eso nos ocurrió en 1991 en Caracas. Allí estuve yo, estuvo Iván Márquez, y realmente no pudimos salir de ese primer punto, cese del fuego. Yo quiero que ustedes comprendan el dolor para nosotros. Si visualizábamos un acuerdo, ¿por qué tenía que morir un guerrillero o un soldado? Pero tuvimos que mantener el rigor de una estrategia diseñada durante la fase secreta, presidida por Sergio Jaramillo, que está aquí. Colombia no es consciente de la deuda que tiene con Sergio Jaramillo, entre otras cosas. Entre otras cosas porque elementos estratégicos, verdaderamente estratégicos, como la consecución por primera vez de una agenda concreta, una agenda para terminar el conflicto, no una agenda para la paz. La agenda para la paz es la que estamos haciendo ahora, la que tenemos que hacer los colombianos, y particularmente ustedes, los jóvenes, tienen que tomar la agenda de la paz. Lo que hicimos en La Habana fue no resolver todos los problemas de Colombia, pero sí concretarnos en una agenda funcional para poner un fin al conflicto que abra posibilidades de paz. Segundo elemento, muy interesante, dijéramos, para los expertos en negociación. Yo no soy un experto en negociación, yo creo que Iván tampoco. Bueno, las FARC se entrenan un poco más en eso de negociar. Lo que pusimos fue buena voluntad, sentido común y claridad política. Punto 1, el tema rural. ¿Por qué? Porque en el campo nació el conflicto y del campo vinieron los eslabonamientos que terminan llegando con su mensaje macabro de violencia a las ciudades. Había que estabilizar la situación del campo, la situación rural en Colombia. Esa era una tarea para todos, para todo Colombia, no solo con las FARC. Pero la negociación comenzaba primero por descubrir las incompatibilidades básicas, que las había. Dijéramos, las aspiraciones de las FARC, sus ideas sobre lo rural eran bastante distantes de lo que pensaba el gobierno. ¿Cuál fue el punto de encuentro? Un diagnóstico no
equivalente o igual, pero sí armónico. Logramos un diagnóstico relativamente común sobre la situación del campo, concentración de la tierra, un uso tremendamente ineficiente, una situación de indignidad de la vida de la familia campesina que teníamos que remediar como colombianos, no como negociadores, como colombianos. Sobre la base de un diagnóstico comenzaron a aflorar las soluciones y fue la primera gran noticia que le dimos a Colombia haber logrado un acuerdo sobre la reforma rural integral, que además era un disparador, y era lo que confiábamos que ocurriría y ocurrió, un disparador que abría las rutas y las avenidas para continuar en los demás acuerdos. Un segundo elemento básico fue lo que yo llamaría la desideologización de la mesa. La mesa no era un seminario, no era una universidad, no era un panel. No íbamos a convencer a las FARC, ni ellos a nosotros, de nuestras ideas políticas. Es más, pedimos que ese no fuera el sistema de discusión. Estábamos haciendo un ejercicio concreto, concretísimo, para poner fin a un conflicto sobre la base de la agenda discutida y aprobada en la primera fase secreta. Tercer elemento, la presencia regional, el entendimiento por fin de que el conflicto en Colombia había trasvasado las fronteras y había un interés regional. Conversaciones directas, sin intermediación, con garantes, Cuba, Noruega, con acompañantes Chile y Venezuela, pero un contenido regional, una conciencia de que había un clamor de Latinoamérica para cesar la violencia y una convicción que ahora cristaliza de las FARC de que su lucha política debería conducirse de mejor modo y de mejor manera a través de la discusión democrática. Un tema crítico fue, como se sabe, el de justicia. Teníamos visiones muy distantes al comenzar, pero creo que logramos un esquema de justicia bastante innovador. Primero, jurisdicción especial para todos los responsables, y subrayo la palabra todos. Eso no lo podemos olvidar nunca. Tendemos a mirar la responsabilidad de las FARC, pero hay otros responsables y todos deben brindar reparación y justicia y satisfacer los intereses de las víctimas. Todos. En el disco duro de los colombianos no puede quedar una sola neurona que justifique la violencia. No hay violencia buena. Tenemos que ser capaces de borrar de la mente de los colombianos la idea de que una idea política puede ser defendida con las armas. En segundo lugar, un sistema integral de justicia que se compone de elementos judiciales y otros extrajudiciales, centrado en las víctimas. ¿Y por qué en las víctimas? Porque el eje rector son los clásicos derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación y una garantía de no repetición. Verdad, por ejemplo, se crea la Comisión de Verdad, para llamarla de esa manera, con un propósito: no fabricar una verdad única, oficial, discutida y negociada con las FARC. De eso nos acusaron. Y es justamente lo contrario. Es la posibilidad de vivir con distintas verdades que todas son verdaderas. ¿Qué quiero decir? El conflicto lo ve una madre víctima de Bojayá de manera distinta a otra madre que sufrió la pérdida de sus hijos en La Chinita o en una de las masacres paramilitares. Son verdades ambas. Los colombianos tenemos que aprender a convivir con esas distintas verdades. La Comisión de la Verdad, por lo tanto, no es solo un ejercicio epistemológico o historiográfico, no es solo conocer el conflicto, sino reconocer la responsabilidad. Ese es el propósito central que abre la puerta a la aplicación de una jurisdicción que se basó en estándares internacionales. El mundo cambió. Las viejas amnistías generales no eran de recibo. Discutimos con las FARC. Logramos aclimatar ese principio. Los delitos más graves no serán amnistiados y serán sometidos a una justicia judicial, con un resultado en sentencias y en sanciones de carácter reparador. Allí fue donde se ubicó una de las mayores discusiones en Colombia, una discusión que me parece que se sobredimensionó. Lo que logramos y lo defendemos es que las sanciones o penas que se deriven de la aplicación de la justicia transicional tienen un mayor contenido reparador
que simplemente punitivo, es una noción nueva de la sanción que, repito, busca la satisfacción de las víctimas. Yo me pregunto si esa madre en Bojayá tiene una mayor satisfacción de sus derechos si los perpetradores de las acciones violentas acuden, dan la cara, enfrentan a sus víctimas y reparan allí, en el sitio de los acontecimientos. Yo sigo pensando y defendiendo, sin dudas y sin ambajes, que eso es mucho mejor que una temporada tras los barrotes de una cárcel en Bogotá. Esa fue una de las mayores discusiones. Vienen luego dos aspectos con los que quiero terminar. Yo quiero exaltar de nuevo el enfoque de género que impregna todo el acuerdo. Enfoque de género que sirvió de manera maliciosa para orquestar una campaña en contra de los acuerdos absolutamente infame. En los acuerdos jamás se pensó ni se mencionó la destrucción de la familia. Lo que dijimos es una verdad evidente. El conflicto ha golpeado de manera distinta por regiones, por etnias. Una cosa es ser indígena en el norte del Cauca, otra en el Guaviare. En términos geográficos, humanos, de grupos sociales, de etnias y de diferencias, hay un efecto diferencial del acuerdo. Y en particular, la mayor victimización la sufrieron las mujeres, porque la sufrieron como madres, como esposas, como hijas. Por lo tanto, establecer un ángulo de priorización de las necesidades hoy en el posconflicto de una mujer nada tiene que ver con la ideología de género, y al contrario, es muy triste que un avance de esta naturaleza reconocido universalmente, que por primera vez en un acuerdo se brinda ese enfoque de género, haya sido afectado de una manera absolutamente torticera y mentirosa. Yo me traslado ahora a Montes de María. Allí me reuní con 20 lideresas, como suele decirse ahora, campesinas de verdad, no era algo fabricado. Y allí me dijeron, estos señores no entienden el enfoque de género. Usted quiere que lo llevemos a mostrarle el sitio en que 250 mujeres fueron violadas por miembros de la fuerza pública, por terceros auspiciadores del paramilitarismo y también por la guerrilla. Eso es lo que no entienden en Bogotá. Ese es el verdadero enfoque de género y nunca nos movimos de esa línea, y queremos reivindicar con toda fuerza el enfoque que le dimos y que fue reconocido universalmente. ¿Qué es el acuerdo hoy? El acuerdo no es un acuerdo para una paz chiquita, no es un acuerdo solo para una paz militar, no es solo para entregar las armas. El acuerdo es una enorme oportunidad para una paz grande. Lo que se debe derivar del acuerdo, más allá de las discusiones que continuarán, es que se abren caminos de recuperación de los colombianos, de integración, de lograr a través de la participación y los planes con enfoque territorial que un campesino quizás por primera vez se sienta tan ciudadano como un habitante de la capital. Es integración regional y humana, y es también la apertura para cambios profundos, un más limpio ejercicio de la política, un esfuerzo que se basa en el respeto, en la tolerancia frente a las ideas ajenas, en alejarnos del autoritarismo. Conflictos en Colombia van a seguir. El conflicto, algunos creen, eran las FARC. No, el conflicto está allí. Las FARC fueron protagonistas del conflicto, pero vamos a tener conflictos. Hay que resolverlos por el diálogo, por el respeto, buscando mayor seguridad. El posconflicto es más seguridad, y es el imperio del Estado de Derecho y de la fuerza tranquila de las instituciones. Es lo que sigue, y hay una obligación de cumplir. El Estado tiene que cumplir los compromisos. Nosotros entendemos la discusión con algunas autoridades del Estado, con el propio Congreso. Hay una especie de tensión. ¿Cuál es el rol del Congreso, de los órganos de control? Perfecto.
Hay que oírlos, tienen pleno derecho y es su competencia, pero manteniendo intacta la fibra central de lo acordado, porque de lo contrario sería un acto de perfidia. Uno no puede firmar a nombre del Estado un acuerdo, desarmar una guerrilla para luego recomenzar una especie de negociación que está fuera de lugar. Es eso lo que sigue. El gran desafío es fiscal, es burocrático, pero sobre todo el desafío moral de que tenemos que cumplir lo acordado. Es una oportunidad, y esa oportunidad puede describirse de la siguiente manera. Tengo 6 nietos, algún día morirán, lamentablemente, pero quiero que mueran de viejos. Muchas gracias. Gracias. Señor Octavio, mucho gusto, gracias. Doctor Humberto. Profesor.